Bienvenidos al curso de Análisis Matemático 2, una de las asignaturas del Departamento de Materias Básicas, Facultad Regional Córdoba, Universidad Tecnológica Nacional. En esta clase abordaremos los contenidos correspondientes al capítulo 10 sobre ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Los temas que desarrollaremos corresponden a la definición, ecuaciones fundamentales, ecuación a partir de la oscilación de una cuerda, solución por método de separación de variables o método de Fourier y la ecuación de conducción del calor. Una ecuación diferencial en derivadas parciales es aquella en la que la función desconocida depende de dos o más variables independientes. En esta formulación general de este tipo de ecuaciones encontramos a x e y como las variables independientes de la función u, que es la función desconocida que tratamos de determinar, y vamos a visualizar también derivadas de primer orden como la de u con respecto a x, u con respecto a y, o derivadas de orden superior como esas que tenemos allí escritas respecto a segundo orden. Existen ecuaciones fundamentales planteadas a través de este tipo de ecuaciones y la vamos a mencionar. Son tres las que tenemos aquí. Ecuación de onda, que es una ecuación de tipo hiperbólico en el cual la función u, nuestra función desconocida, es derivada en segundo orden con respecto a la variable t. Esa variable t hace referencia al tiempo. En el segundo miembro encontramos un parámetro a y nuestra función u derivada en segundo orden con respecto a x, siendo x aquí representativo de la longitud, ¿sí? Dimensión de longitud. En el caso de la ecuación de conducción del calor, que es una de tipo parabólico, encontramos en el primer miembro la función u derivada en primer orden respecto a t, el parámetro a en el segundo miembro y también derivada de la función u en segundo orden con respecto a la longitud representada aquí también por la variable x. En el caso de la ecuación de Laplace del tipo elíptico tenemos las variables x e y haciendo referencia a variables de longitud en ambos casos. Tenemos la derivada en segundo orden de la función u con respecto a x y la derivada en segundo orden de la función u con respecto a y. Esta sería la forma básica de expresión de estas tres ecuaciones fundamentales. Ahora, en la columna de la derecha hacemos una extensión de las mismas a una variable más y así encontramos la ecuación de onda donde se incorpora la variable y. Seguimos teniendo en el primer miembro la variable t y en el segundo miembro ahora es extensible a dos dimensiones en x y en y. Hacemos lo mismo para el caso de la ecuación de calor y en el caso de la ecuación de Laplace vemos su representación en tres dimensiones x e y z. Vamos a deducir la ecuación de onda a partir del análisis de las oscilaciones de una cuerda. Para esto consideremos una cuerda fija en sus extremos, similar a lo que tenemos en la cuerda de una guitarra. Y vamos a establecer hipótesis para nuestro análisis. Vamos a considerar que la cuerda es flexible, homogénea. Esto significa que su densidad lineal o su masa por unidad de longitud es constante. Vamos a considerar desplazamientos u pequeños y por lo tanto las pendientes que va a determinar esa forma del desplazamiento también van a ser pequeñas. Las fuerzas de tracción serán iguales a lo largo de toda la cuerda, en cada punto de la cuerda, y no hay otra fuerza externa actuando sobre la cuerda. Con estas hipótesis establecidas vamos a generar nuestra representación gráfica, que lo vemos allí en nuestros diagramas XU, en donde la cuerda está representada por un tiempo t1 en línea continua, t2 en línea de punto. Consideremos una pequeña porción de la misma entre m y m1 y lo aislamos
Lo sacamos de allí para plantear nuestro análisis de fuerza. Vemos allí a las fuerzas de tracción, que ya dijimos en las hipótesis que eran iguales a lo largo del elemento, actuando en el punto M con una pendiente phi y en el punto M1 con una pendiente phi más delta phi. A partir de este diagrama vamos a poder plantear las sumatorias de fuerzas verticales. Planteamos la sumatoria de fuerzas verticales y tenemos entonces T como fuerza actuante en el punto M1 en producto con el seno de phi más delta phi, eso nos da la proyección vertical de esa fuerza, menos T por el seno de phi, que es la fuerza que actúa en el punto M, nos da la proyección también vertical. Por hipótesis ya establecido de los pequeños desplazamientos U y por lo tanto las pequeñas pendientes de la curva, podemos adoptar esa similitud entre el seno de phi y la tangente de phi. Y así sustituimos seno por tangente en la primera expresión y nos queda ahora como expresión de la sumatoria de fuerzas verticales T por el producto de tangente de phi más delta phi menos la tangente de phi. Con esta expresión ya podemos plantear y aplicar la definición de derivada, en donde la tangente del ángulo, la tangente angular de phi, es sustituida por la derivada de la función con respecto a x. Y es así como en el siguiente paso expresamos a la tangente de phi más delta phi como la derivada de u con respecto a la variable x para x más delta x en t, menos la derivada de u con respecto a x para xt. A partir de la expresión obtenida podemos aplicar el teorema de Lagrange, el teorema de valor medio, que nos permite reemplazar ese incremento de la función por el incremento en la variable independiente producto de la derivada en el valor medio. Y es así como en este caso, por tratarse de un incremento de función que son derivadas, la derivada deviene en una derivada en segundo orden. Podemos visualizar en este esquema como al pasar de la variable x a x más delta x, tenemos ese valor medio por el cual las pendientes del incremento será igual al de la derivada y tenemos las funciones derivadas evaluadas en esos puntos extremos. Acá tenemos la aplicación concreta del teorema como la derivada de la función que es la derivada en ese punto medio y el cociente entre incremento de las funciones que son derivadas en este caso y la variable independiente. Despejando, tenemos finalmente que la sumatoria de fuerzas verticales originalmente planteada resulta ser ahora T por la derivada en segundo orden de u con respecto a x producto por el incremento de x, delta x, como variable independiente. Luego aplicamos la segunda ley de Newton y aquí hacemos la determinación de fuerza como masa por aceleración. La masa la vamos a obtener como el producto de la densidad lineal de la cuerda, que denominaremos aquí ρ, que en las hipótesis ya habíamos aceptado como constante, por la longitud del elemento de cuerda que estamos analizando. También por tratarse de pequeños desplazamientos y por lo tanto pequeñas pendientes, vamos a aceptar a delta x igual a la longitud de esa porción de cuerda. Y es así como entonces ρ por delta x nos da la masa del pequeño elemento de cuerda que estamos analizando. Por otro lado, la aceleración será igual a la derivada en segundo orden de la función u con respecto al tiempo. Y es así como entonces ρ por delta x por la derivada segunda de u con respecto a t nos da como resultado la fuerza masa por aceleración. Igualando a la sumatoria de fuerzas verticales que planteamos antes, tenemos entonces ahora ya despejando y definiendo al parámetro a como t sobre ρ, tenemos ya nuestra ecuación
de onda, en donde resulta entonces la derivada segundo orden de u con respecto a t igual al parámetro a al cuadrado, que lo tenemos definido entonces como t sobre ρ, por la derivada en segundo orden de u con respecto a x. Y con esto tenemos nuestra ecuación, pero necesitamos además tener establecidas condiciones de contorno y condiciones iniciales a los fines de tener una determinación del movimiento de la cuerda. La condición de contorno nos dice cuál es la ubicación, la posición de la cuerda para cualquier tiempo en el lugar 0 y el lugar L, es decir, en el inicio y en el final de la cuerda. Como habíamos aceptado que la cuerda estaba fija en esos dos puntos, es que para U0T tenemos un resultado de 0, para ULT también vale 0. Es decir, para cualquier tiempo la cuerda estará fija en su punto inicial y final. Por otro lado, tenemos las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales van a hacer referencia a la forma de la inicial de la cuerda, es decir, Ux0 igual a f de x. Aquí tenemos entonces que para el tiempo igual a 0, la forma de nuestra función, es decir, nuestra ux, estará dada por la función f de x. Y luego también tenemos la segunda condición, que es la de velocidad, y tenemos la derivada con respecto a t de la función u, definida como una función g de x. Y así tenemos establecidas las condiciones de contorno e iniciales de nuestra ecuación, de nuestro problema. El método de separación de variables o método de Fourier nos permite encontrar solución a la ecuación de onda que hemos demostrado recién bajo ciertas condiciones de contorno y condiciones iniciales. Planteamos allí la ecuación, establecemos las condiciones de contorno para 0 y L, vamos a adoptar puntos fijos, entonces U0t es igual a 0, ULT es igual a 0, son fijos en todo tiempo, y planteamos también condiciones iniciales de desplazamiento y velocidad a partir de establecer t0 como tiempo inicial y x variable, es decir, esa condición inicial vale para el desplazamiento a lo largo de toda la cuerda y la velocidad en toda la cuerda. La solución se plantea a partir del producto de dos funciones. Notemos que la función solución es una función uxt, es decir, tiene a x y t como variable independiente, pero se la plantea como el producto de dos funciones x mayúscula por t mayúscula, en donde cada una de ellas depende exclusivamente de una de las variables independientes. Así, x mayúscula depende solamente de x, t mayúscula depende solamente de t. De esta solución propuesta planteamos sus derivadas en segundo orden con respecto a x y con respecto a t. En cada caso lo tenemos allí detallado y sustituimos en nuestra ecuación original. Así nos queda x por t en segundo orden de derivación con respecto a t chica igual a cuadrado x en segundo orden de derivación con respecto a x chica por t. Luego podemos despejar y agrupar en el primer miembro de mi ecuación a las funciones que dependen exclusivamente de la variable independiente t y en el segundo miembro a las que dependen de la variable x. Así entonces nosotros analizamos esos miembros y la forma de que esa igualdad se cumpla es que esto sea igual a una constante que vamos a denominar lambda y la designaremos con signo negativo. Luego de esta igualdad podemos obtener dos ecuaciones. En caso de la primera obtenemos una función que depende de x derivada en derivada segunda más la constante por la función de x igual a 0. En la segunda de ellas tenemos a la función t, derivada segunda con respecto a t, más la constante, el parámetro al cuadrado, por t, teniendo t como variable independiente igual a 0. Cada una de ellas podemos
las podemos resolver como ecuaciones diferenciales de segundo orden homogénea, y para eso planteamos el formato e a la k por x, e a la k por t respectivamente, y así obtenemos sus derivadas de segundo orden, las cuales podemos reemplazar, despejar, y finalmente llegamos a las soluciones en términos de cosenos y senos, como tenemos expresado allí, para x dependiente de x independiente y t grande dependiente de t variable independiente. Las soluciones obtenidas las reemplazamos en la función propuesta original y nos queda allí la función uxt en su forma desarrollada con sus 4 constantes a determinar: a, b, c y d. Las constantes a y b las vamos a determinar a partir de las condiciones de contorno. Por eso tomamos a x en 0 y lo igualamos a 0, que es la primera condición de contorno, y después vamos a tomar a x en L y lo vamos a igualar a 0, que es la segunda condición de contorno. Estableciendo la primera de las condiciones, entonces nos queda que sustituyendo y despejando a resulta ser igual a 0. En el caso de la segunda condición, a ya anula el primer término, me queda un producto de b por el seno de raíz de lambda por L igual a 0. Analizando ese producto, podemos obtener la conclusión de que la raíz de lambda es igual a npi dividido L. De esta manera nos queda así ya incluidas las condiciones de contorno en nuestro análisis. Conocido raíz de lambda, podemos expresar ahora la solución por u sub n xt, en donde nos queda el producto del seno del argumento constituido por npi sobre L por x por la función dependiente de t, en cuyas constantes c sub n y d sub n ya está incluida la constante b, y sus valores podrán determinarse para cada valor de n. Así entonces, en virtud de que nuestra ecuación es lineal y homogénea, nuestra ecuación de partida, la suma de soluciones también es una solución. Por lo tanto, la serie que indicamos allí de u sub uxt como la sumatoria de las u sub n, indicada después en su forma completa desarrollada, nos constituye entonces la solución. La solución deberá además satisfacer las condiciones iniciales del problema. Tomamos la primera de ellas, en la cual ux0 para t es igual a f de x. Si reemplazamos entonces a la variable independiente t por 0 en la solución, obtenemos la expresión en la cual nos queda la sumatoria del seno npi sobre L por x. Aquí no hay cambios en virtud de que ese primer factor no depende de la variable t, tenemos este segundo factor en dos términos, c sub n coseno de un argumento que ahora resultará igual a 0, y eso por lo tanto dará 1 como resultado, es decir, quedará 1 por c sub n más d sub n por el seno de un argumento que ahora será también igual a 0, por lo tanto el seno de un argumento igual a 0 resulta ser 0, y todo ese segundo término será 0. En virtud de esto nos quedará como resultado final c sub n por el seno de npi sobre L por x, y eso igual a la función f(x). Con esto nos queda allí una expresión que podemos desarrollarla en serie de Fourier y determinar los coeficientes de la serie como se indica a continuación. Vayamos ahora a la segunda condición inicial, en la cual la derivada de la función u con respecto a t, evaluando a t en 0, resulta igual a la función gx. Hacemos esto en nuestra solución y así obtendremos la expresión que allí podemos observar. Al reemplazar a t por 0,
tendremos lo siguiente: el primer factor no va a tener cambios. En el segundo factor tenemos un primer término en donde el seno resultará de un argumento igual a 0, por lo tanto dará 0 y anulará el primer de los términos. El segundo término nos queda el coseno de un argumento 0, que resultará ser igual a 1. Así entonces tendremos como resultado de esa evaluación seno npi sobre Lx por d sub n a npi sobre L, y esto igual a la función g de x. Así entonces, a esa función también podemos plantearla en desarrollo de serie de Fourier y así obtener los cálculos de los coeficientes de esta serie. En conclusión, hemos logrado plantear una solución a la ecuación original que cumple las condiciones de contorno y las condiciones iniciales del problema. Vamos a deducir la ecuación de conducción del calor. Para esto consideraremos una varilla delgada o un alambre de longitud L y sección transversal de área S mayúscula. Así entonces tendremos nuestra varilla ubicada en el diagrama a lo largo del eje X, en donde X igual a 0 es el inicio y X igual a L es la finalización de la misma. En este caso, la función uxt representa la temperatura a lo largo de la misma para diferentes tiempos. Definamos unas cuestiones necesarias, por ejemplo, la velocidad o tasa de flujo de calor mediante la expresión que tenemos allí, Q igual a menos K por la derivada de U con respecto a X por S. Cada uno de estos factores representa lo siguiente: K es el coeficiente de conductividad térmica, luego tenemos la variación de U, de nuestra función U a lo largo de X, y S el área de la sección transversal. Si analizamos ahora un elemento de vástago comprendido entre secciones de abscisas X1 y X2, la cantidad de calor que pasa a través de la sección, por ejemplo, de abscisa X1 durante un intervalo de tiempo delta t, se representa mediante la expresión que tenemos a continuación, en donde delta Q grande 1 es igual a menos K por la variación de U con respecto a X en X igual a X1 por S por delta T. El mismo análisis en la sección X igual a X2 es la ecuación con la evaluación de la derivada de U con respecto a X en el punto de abscisa X2. Así entonces, la afluencia de calor en el elemento de vástago para este intervalo de tiempo delta t lo obtenemos mediante la diferencia entre delta Q2 y delta Q1 que tenemos allí planteado, en la cual podemos realizar factor común en las derivadas y formular la expresión de esa manera. Entonces, luego de haber tomado factor común K, S, delta t, podremos en el binomio de las diferencias entre las derivadas de primer orden aplicar el teorema de Lagrange. Entonces, ese binomio deviene en la derivada de segundo orden de la función U con respecto a X multiplicado por el incremento de la variable independiente delta X. Nos queda así K por la derivada en segundo orden con respecto a X por delta X por S por delta T. Así entonces, también esta afluencia de calor resulta igual a la capacidad calorífica del material, que es lo que tenemos identificado allí a través de C, por la masa, por el incremento de temperatura. La masa la identificamos mediante ρ como densidad, en este caso volumétrica, del alambre del material, que es constante, por delta X y S, es decir, por la longitud de ese segmento por S, que es el área de la sección transversal. Y el incremento de temperatura lo determinaremos a través de la aplicación
de la derivada de u con respecto a t por delta t. Aplicamos allí esa definición que nos permite entonces plantear la expresión de esa manera. Y ahora podemos igualar esas ecuaciones que obtuvimos para la afluencia de calor y tenemos allí entonces en el primer miembro las expresiones resultantes a partir de la coeficiente que incluye la capacidad calorífica del material y en el segundo miembro lo que habíamos deducido y aplicado el teorema de Lagrange, en donde tenemos K como coeficiente de conductividad térmica. De allí podemos despejar y ordenar la expresión hasta llegar finalmente a la derivada de u con respecto a t igual a k dividido c por ρ por la derivada en segundo orden de u con respecto a x. Finalmente, constituimos el parámetro a cuadrado a partir de el cociente entre k y c por ρ. Tenemos entonces la derivada de u con respecto a t igual a cuadrado por derivada de u segundo orden con respecto a x. Tenemos allí entonces la ecuación de conducción del calor. Necesitamos establecer condición inicial y condiciones de contorno para este problema. La condición inicial va a estar representada mediante nuestra función u x0 igual a g de x. Esto representa lo siguiente: en el instante inicial, en diferentes secciones del vástago, la función g representará la temperatura. Luego las condiciones de contorno establecerán las temperaturas para los puntos 0 y L del vástago para los diferentes momentos de tiempo t. Terminamos aquí nuestro recorrido sobre las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Hemos visto su definición, algunas de las ecuaciones fundamentales, hemos desarrollado la ecuación de onda y planteado su solución y hemos desarrollado la ecuación de conducción del calor.